título del mensaje es Señales que predicen el alejamiento de Dios. Señales. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esas señales que anticipan, presagian, predicen el alejamiento o la pérdida de la presencia de Dios en un creyente? ¿Cuáles son esas señales? La primera gran señal que yo veo es la mentira. La Biblia dice en Proverbios capítulo 19, versículo 5, todo mentiroso recibe su castigo. Y dice el Salmo 120, verso 3, muy mal les va a ir a ustedes mentirosos. Dios los va a castigar. La pregunta que yo quiero hacerles en este día es, ¿qué clase de castigo van a recibir aquellos que practican la mentira? ¿Cuál es el castigo que Dios promete para aquellos que faltan a la verdad? La misma Biblia nos responde, Dios contesta a nuestra pregunta en esta mañana. Y dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. A los mentirosos, dice Dios, los lanzaré al lago, donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. ¿Qué se le promete a la persona que miente? La promesa es ser excluidos de la presencia de Dios para siempre. Sí, para siempre. Excluidos de la presencia de Dios aquí en la tierra mientras vivamos y excluidos de la presencia de Dios allá en la eternidad. ¿Serio? Pero para aquellos que necesitan más pruebas escriturales, les leo Apocalipsis, capítulo 21, verso 27. Dice Jesús, no entrará en ella, hablando de la Jerusalén celestial, hablando de la gloria, hablando del cielo. Dice, no entrará en ella ningún mentiroso. ¿Necesitas más pruebas escriturales? Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Dice, fuera de la ciudad celestial, de la nueva Jerusalén, de la presencia de Dios, fuera de la ciudad se quedarán los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a anunciar estas cosas, ¿dónde? En las iglesias. Llama la atención que Dios se aproveche de un ángel para hacernos saber a nosotros, los creyentes, la iglesia, que los que practican la mentira van a ser excluidos de la presencia de Dios. ¿Por qué llama la atención que Dios eligiera un ángel? Porque normalmente cuando Dios quiere comunicarnos algo, utiliza un apóstol, utiliza un profeta, utiliza un recurso humano. Pero para anunciarnos a nosotros, la iglesia, de que los mentirosos van a ser excluidos de la presencia del Señor, Dios no elige un instrumento humano, sino que se vale de un instrumento angelical. La pregunta es, ¿por qué Dios escogió un ángel y no a un hombre? Y acá podríamos especular, ¿será porque Dios no quería comprometer tamaño mensaje?
¿Será porque el Señor no quería poner en riesgo tan importante mensaje de que los mentirosos van a ser excluidos de la presencia del Señor? Quizás sí, quizás no, mera especulación. Lo que yo sí sé a la luz de las Escrituras es que sin verdad no hay presencia, hermano, y sin presencia no hay nada. No hay nada. El que quiera tener comunión con Dios deberá abandonar el camino de la mentira. David preguntó, Salmo 15, verso 1 y verso 24, capítulo 24, verso 3. Dice, ¿quién puede entrar a tu presencia? ¿Y quién permanecerá en su lugar santo? ¿Quién puede entrar a tu presencia? ¿Y quién puede permanecer en tu lugar santo? Y es el mismo David en el Salmo 15, verso 2, que nos da la respuesta y dice, los que dicen la verdad. Los que dicen la verdad pueden entrar a la presencia de Dios y pueden permanecer en la presencia de Dios. Es el mismo David guiado por el Espíritu Santo quien dice que los que dicen la verdad son aquellos que entran y permanecen en su presencia. Proverbios capítulo 6, verso 16. Dice, el Señor aborrece la lengua que miente. Zacarías capítulo 8, verso 17. Dejen de amar el decir mentiras. Yo odio esas cosas, dice el Señor. Pablo en el Nuevo Testamento expresó en Efesios 4:25, dejen de decir mentiras, digámonos siempre la verdad. Salmo 34, 12 y 13 dice, ¿quieres vivir mucho tiempo? ¿Quién no? ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? ¿Quién no? Pues entonces nunca digan mentiras tus labios. Wow. ¿Qué problema tenemos con la mentira? Pero es la mentira la que nos va a llevar lejos de la presencia del Señor. Ananías y Zafira fueron cortados de la presencia de Dios por mentir. La Biblia dice en Hechos capítulo 5, verso 3. Pablo le dice a Ananías, ¿le estás mintiendo al Espíritu Santo? ¿Estás mintiendo? Le estás mintiendo al Espíritu Santo. Al escuchar estas palabras, Ananías cayó al suelo y murió. ¿Y qué me dices del rey Saúl? Una de las fallas de carácter más groseras en la vida de Saúl era la mentira. La primera evidencia de que este hombre tiene problemas con la mentira la encontramos el mismo día en que el rey es ungido por Dios y lleno del Espíritu Santo. Su tío lo pone a prueba y le pregunta qué es lo que le dijo el profeta Samuel. Y él, en lugar de decir toda la verdad, oculta parte de ella. Dice Primera de Samuel capítulo 10, verso 16. Saúl no le contó lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Este hombre que comienza a evidenciar problemas de carácter, problemas con la mentira el mismo día en que es ungido rey, luego le miente descaradamente al profeta. Ya no es el tío, ya no es un pariente, ya no es un amigo, ahora tiene la desfallatez de mentirle al mismo profeta de Dios. Dios le había mandado
a destrozar, a destruir a todos los amalecitas y él no obedece completamente. Deja con vida al rey y se aprovecha del botín. Entonces Samuel viene a preguntarle y él descaradamente tiene la tupez de mentirle y decirle al profeta que había obedecido todo el mandato del Señor. Primera de Samuel 15, verso 13. Ya cumplí, le dice Saúl a Samuel, al profeta. Ya cumplí con las órdenes de Dios. Entonces Samuel lo amonestó. Primera de Samuel 15, 19. Diciéndole, ¿por qué no obedeciste al Señor? Pero si yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó. Sigue insistiendo con la mentira y le miente descaradamente al profeta. Así son muchos creyentes. Obran de la misma manera que lo hizo Saúl. Cuando son interpelados por su autoridad espiritual, tienen la caradurez de mentirle en la propia cara. Y no se dan cuenta que esa mentira es una evidencia de la decadente vida espiritual que están llevando. La única prueba inequívoca, hermanos, la única prueba inequívoca de que nuestro amor por Cristo va en aumento, de que nuestra vida espiritual va para arriba y no para abajo, es el alejamiento del pecado y el acercamiento a Dios. No hay otra prueba más certera que esta. No dije que aquel que sabe Biblia evidencia que está creciendo espiritualmente. No dije que aquel que viene a la iglesia, no dije que aquel que ofrenda, no dije nada de eso. Dije que la prueba inequívoca de que una persona crece en su amor por Cristo es el alejamiento del pecado y el acercamiento a Dios. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Las personas temerosas de Dios estorban el pecado de su propia vida rápidamente. No lo alojan, no le dan la bienvenida a la mentira o al pecado. No es un invitado de honor. El pecado, la mentira, la lujuria, el adulterio no son invitados de honor. Para las personas temerosas de Dios, el pecado tiene poca vida en el corazón de esas personas. Esas personas saben muy bien que Dios no puede quedarse en un lugar donde el pecado sea tolerado, permitido y protegido. Esas personas saben muy bien que una persona que protege, apaña el pecado en su propia vida y lo hace abiertamente, no puede tener lugar la presencia del Señor. Si quieres a Dios y su bendición, no permitas que el pecado viva un instante más en tu corazón. Despáchalo. No protejas el pecado en tu propia vida, ni protejas el pecado en aquellos que están bajo tu autoridad, porque lo que está en riesgo es la presencia del Señor.
La mentira. La primera señal de que una persona va derechito a perder la presencia de Dios es la mentira. Como en el caso de Saúl. Una evidencia, una señal de que algo no está bien. ¿Cómo estás con la mentira? La segunda evidencia, señal que presagia la pérdida de la presencia de Dios es la hipocresía. Seguimos con Saúl, un hombre que terminó perdiendo la presencia de Dios. Primera de Samuel 15:24. Saúl dijo: tuve miedo. ¿De quién? De Dios. No. Tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Ay, Señor. No dice que había temor de Jehová, sino que tenía miedo del pueblo y por eso hizo lo que ellos querían. Samuel entonces le respondió: ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Entonces Saúl volvió a implorar: al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Hermanos, el rey Saúl acaba de recibir una profecía terrorífica. Dios acaba de rechazarlo como rey. Vino una sentencia, una espada de justicia sobre su vida. Y en lugar de caer de rodillas, arrepentido para confesar sus pecados y para restablecer su relación con Dios, él está más preocupado en su imagen que en reparar la relación rota con el Señor. Y le pide al profeta Samuel que lo trate delante de todo el mundo como si nada hubiera sucedido. Está preocupado para que su imagen no sea dañada. Vive de apariencia. El rey Saúl, al igual que todos nosotros, que muchos de nosotros viven de apariencia. Eso se llama hipocresía. La hipocresía puede ser por simulación o por disimulo. La simulación consiste en mostrar lo que yo deseo que ustedes vean de mí. En cambio, el disimulo oculto lo que yo quiero que ustedes no vean de mí. Son dos cosas diferentes. Saúl quería aparentar ser espiritual ocultando su pecado. Coré era hipócrita por disimulo, disimulaba su verdadera intención o propósito. A la vista de todo el mundo, él se hacía pasar como muchos políticos y personas hoy en día, aún religiosas, que creen hacerles ver a la gente que están interesados en el bien común, cuando en realidad lo único que les interesa es no perder el puesto, el cargo. Disimulaba su verdadero propósito. El propósito de Coré era el sacerdocio. Moisés, guiado y dirigido por el Espíritu Santo, lo desenmascara y le dice: ¿aspiras también al sacerdocio? ¿No estás conforme con lo que Dios te ha dado, que aspiras al cargo que Dios no te ha dado? Ananías y Zafira mintieron simulando generosidad. En Mateo 6, Jesús da varios ejemplos de hipocresía, generalmente sobre los religiosos, sobre los saduceos, sobre los fariseos.
Y él dice que los hipócritas ofrendaban con el propósito de ser admirados. Él dice que oraban con el propósito de impresionar a las personas. Se mostraban miserables cuando ayunaban para ser respetados por los demás. Por eso Jesús dijo en Juan 12:43 que existen personas que aman más el aplauso de los hombres que el aplauso de Dios. En Mateo 23:5 dice, se ponen a hacer buenas obras para aparentar, para simular que son santos. Y dice Juan 5:44, no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Jesús dijo que si nos comportamos de esta manera, hermanos, si nos comportamos de la manera en la que se comportaban estos fariseos hipócritas, nosotros la única recompensa que vamos a tener es la recompensa, el aplauso y la admiración que la gente nos da. Esa es toda tu recompensa. Pero no va a haber recompensa del cielo. Deberíamos vivir y servir siguiendo el ejemplo de Jesús. Dice Juan 5:41. La aprobación o desaprobación de ustedes no me significa nada, dijo Jesús. ¿Quién puede decir eso que dijo Jesús? Difícil, ¿no? Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 verso 10, no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo que importa es que Dios me apruebe. Segunda Corintios 5:9, el mismo Pablo dice, nuestro único propósito es agradar ¿a quién? A Dios. ¿Cuál debería ser nuestra motivación, hermanos, cuando servimos o hacemos algo para Dios o para la gente? Nuestra única motivación tiene que ser el amor a Dios en primer lugar. Cuidado con intentar servir a Dios apoyándonos sobre principios mundanos. Porque la carne dice, sirvo a Dios, pero quiero algo a cambio. ¿Qué me van a dar a cambio? El ego reclama atención. El ego quiere ser acariciado. Quiere recompensa. ¿Y qué clase de recompensa? ¿Qué clase de atención reclama la carne, el ego? Bueno, la recompensa puede ser una reputación de humildad, de generosidad, de espiritualidad. Mira qué generoso que es el hermano, mira qué espiritual que es el pastor. Los hipócritas no sirven si no hay recompensa. Tiene que haber un retorno de la inversión de tiempo. Yo voy a servir, algo tengo que agarrar. Algo me tienen que dar. Y puede ser en forma de aplauso, puede ser agradecimiento público, apreciación por los medios de las redes sociales, un cargo asegurado, sirvo, pero quiero el puesto, o lo más sutil, desarrollar una reputación de santidad y espiritualidad. Por eso había una larga fila de servidores esperando servir a Jesús en su ministerio público. Pero ¿cuántos crees que había a la puerta de su carpintería, esperando para ser aprendices del maestro mientras él estaba en el anonimato? ¿Cuántos crees que había a la puerta de la carpintería de Jesús? Se peleaban en su ministerio público, donde había muchas multitudes, donde había gente, donde había aplauso, donde había reconocimiento. Pero nadie quería ser aprendiz de Jesús en su carpintería, porque ahí está en el anonimato. La hipocresía, vivir de apariencia.
Una cosa es lo que el pastor es en el púlpito, pero una cosa diferente es cuando él está allá abajo. Hipocresía. Una dificultad puede empujarte a la mejor etapa de la vida o puede hundirte para siempre. El secreto de la victoria está en no retroceder. La clave de la bendición está en permanecer. Supérate es una declaración profética y una proclamación de fe para que tu vida se transforme y llegue a ser todo lo que Dios quiere que seas. Adquirí este libro en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior, también disponible en ebook. La tercera señal que indica, que presagia, que anuncia el alejamiento de Dios de una persona, además de la mentira y la hipocresía, es la desobediencia. Los desobedientes van camino a perder la presencia de Dios, hermano. Al igual que Saúl. Saúl desobedeció muchas veces, escúchame. Muchas veces desobedeció Saúl antes de que Dios lo abandonara. Pero durante todo el tiempo en que Saúl fue desobediente, él creía tener una buena relación con Dios. Si usted lee la historia de Saúl, va a ver, antes de perder la presencia, va a ver que está levantando altares de adoración por acá y por allá. Y está consultando a Dios. Y está ofreciendo ofrendas como si nada hubiera sucedido. Él cree, está en desobediencia, está en pecado y él cree tener una vida espiritual saludable. Él cree tener una relación buena con Dios. Aunque Dios ya no le contestaba las oraciones. Primera de Samuel 14:37. Dice que Saúl le preguntó a Dios en esta etapa de la vida, donde él desobedecía y todavía la presencia no lo había abandonado. Saúl le preguntó a Dios, debemos perseguir a los filisteos, pero Dios no le respondió. Les dije 1000 veces que la desobediencia podría ser la razón por la que Dios no está contestando tus oraciones. Aunque Dios todavía no lo había abandonado totalmente, Dios estaba entristecido porque Saúl era un desobediente a repetición. Dios no le contestaba las oraciones porque Saúl estaba en pecado. Estaba en pecado. Ahora, pecar y practicar el pecado, hermanos, son dos cosas totalmente diferentes. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No es que no peca, no lo practica. Es decir, estamos hablando de aquella persona que estorba permanentemente el pecado de su vida, que ni bien llega el pecado en su vida, confiesa, se aparta, se aleja y no vuelve a cometerlo. Ese tipo de persona que se da cuenta que Dios no va a vivir en un lugar donde el pecado sea protegido, donde sea apañado abiertamente. El Señor no se va a quedar ahí, sea una persona, sea una iglesia, sea una célula, sea una casa, sea un hogar, sea una empresa, sea una nación. Dios no se queda, aunque haya un cartel allá afuera que diga iglesia, Dios no se queda si en ese lugar no se lo respeta. Y dice Primera de Juan 3:8 ahora. El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Ay, por favor. ¿Necesitas más?
Primera de Juan 3:10 dice: uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. ¡Wow! ¿Cómo se hace eso? Dice Juan, uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que vive en pecado, practica el pecado, demuestra que no pertenece a la familia de Dios. ¿Qué es hijo del diablo? Ay. Lo que yo advierto es que hay muchas personas creyentes que son engañados al igual que Saúl, que creen tener una relación con Dios cuando viven en pecado. Hay demasiados creyentes dentro de las iglesias que creen tener una vida espiritual saludable y que creen tener una buena relación con Dios simplemente porque van a la iglesia, porque leen la Biblia, porque oran, porque son músicos, porque son predicadores, porque son pastores, porque predican la palabra, porque tienen éxito componiendo música. Hermanos queridos, nada de eso garantiza sino el alejamiento del pecado y el acercamiento a Dios. Y esas personas creen tener una relación con Dios porque están en el púlpito, porque son líderes o porque vienen a la iglesia, y están engañadas porque están viviendo en pecado. Y cuidadito que usted cuestione la autoridad espiritual, cuidadito con que usted cuestione la espiritualidad de esas personas, te saltan del cuello. Porque ellas están convencidas de que tienen una vida espiritual, aun cuando practican el pecado. Que alguien me explique, a esas personas les quiero hablar, a esas personas que me dicen que tienen una vida espiritual y viven en pecado. A esas personas les quiero preguntar, pero quietito, no me estoy enojando. Les quiero preguntar a esas personas, ¿cómo armonizan ustedes? ¿Cómo se armoniza? El hecho de que ustedes digan, como Saúl, que tienen una buena relación con Dios, y lo que la Biblia dice, que el que practica el pecado es hijo del diablo, y que el que practica el pecado demuestra no pertenecer a la familia de Dios. Quiero que me expliquen cómo armonizan ustedes el hecho de que me digan que tienen una saludable vida espiritual y que tienen una relación con Dios, cuando la Biblia dice que la forma de identificar a un hijo de Dios de un hijo del diablo es la práctica del pecado. Que el que practica el pecado demuestra que no pertenece a la familia de Dios. ¿Alguien miente? O son ustedes o es la palabra de Dios, pero alguien está mintiendo. Yo creo que es una muy buena ocasión para que todos nosotros reflexionemos acerca de nuestra salvación. ¿De qué? Es una muy buena ocasión esta para que reflexionemos acerca de si realmente hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Es una muy buena ocasión para que nos replanteemos a ver si conocemos acerca de Dios o es que lo conocemos a Él personalmente. Es una muy buena ocasión para replantearnos la salvación. ¿Soy salvo? ¿Eres salvo? Sí, pastor, vengo a la iglesia. No me alcanza. ¿Eres salvo? Sí, estoy sirviendo en un ministerio. No alcanza. ¿Eres salvo? Soy el pastor de la iglesia. No me alcanza. Porque aún siendo el pastor de la iglesia que vive en pecado, ¿cómo armoniza usted este hecho? Que dice que él tiene una buena relación con Dios como para guiar a la gente, cuando él vive el pecado y la Biblia dice que el que practica el pecado, como Saúl, es hijo del diablo. ¿Acaso Dios no reemplazó el Espíritu Santo por un espíritu demoníaco en Saúl? Señales que presagian la pérdida de la presencia de un creyente: la mentira, la hipocresía y la desobediencia. Es una muy buena ocasión para que nos replanteemos y reflexionemos acerca de nuestra salvación. ¿Somos salvos?
Hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Es el Señor, el dueño absoluto de nuestra vida. ¿Vivimos solo para Él o vivimos de apariencia? Simulamos ser santos, simulamos espiritualidad, pero en realidad no la tenemos. Simulamos, pero no la tenemos. O disimulamos algo que no queremos que la gente sepa. Hay un pecado acá, hermano, ese está apañado y protegido. Yo no quiero que nadie lo vea. Hipocresía. La mentira, la hipocresía y la desobediencia. Señales que anticipan la pérdida de la presencia de Dios en una persona. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Me gustaría guiar a todo el mundo a una oración por salvación. Pastor, hace 20 años que viene a la iglesia y sí, pero no me dice mucho. Pero soy el maestro acá de la música, pero no me dice mucho. No importa. Tenemos que evaluar, ¿realmente hemos sido salvos? Simplemente porque hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Él pagó por nuestros pecados mientras llevamos una doble vida. Entonces hay algo que no está funcionando, hermano. Porque dice acá la palabra, sabemos, dijo Juan, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, si estamos practicando el pecado, es una prueba. Por lo menos vamos a poner en tela de juicio mi espiritualidad. Ponga en tela de juicio mi espiritualidad. Si usted ve al pastor practicar el pecado, ponga en tela de juicio. Porque dice la Biblia, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y que el que practica el pecado, dice, es del diablo. Así que lo primero que vamos a hacer esta mañana es reflexionar acerca de nuestra salvación. Quizás necesitamos tener un encuentro personal con Dios, comenzar desde el principio. Y abro mi corazón, diga, abro mi corazón, Señor. Y me dejo influir por tu palabra. Tu palabra penetra hondo en mi corazón. Y yo recibo tu palabra con sinceridad. Acepto en mi corazón tu palabra. Y hoy también te entrego mi vida. Te entrego mis pecados. He vivido, he mentido, he practicado la mentira. Tengo un problema. Si lo tiene, dígaselo. Tengo un problema con la mentira. El problema del mentiroso es que termina creyendo sus propias mentiras y cree que no está mintiendo, como Saúl. Vives de la apariencia. Estás simulando, mostrando algo que en realidad no eres. O estás disimulando, ocultando algo que no quieres mostrar. Como en el caso de Coré, disimulaba su verdadera intención. O como en el caso de Ananías y Zafira, que simulaba espiritualidad y generosidad. Pero hoy se termina con la hipocresía, Señor. Se termina de hacer las cosas para buscar el aplauso del hombre. Buscaremos solo, como dijo Pablo, el aplauso del cielo. Porque si no, yo no sería siervo de Jesucristo. Cancelo toda operación del infierno, todo principio espiritual de maldad sobre el que he estado operando. Hipocresía, mentira, desobediencia, principios del infierno sobre el que he estado apoyándome y con esos principios he estado sirviendo a Dios. Pido perdón, se cancela, diga, se cancelan esos principios espirituales de maldad. Y ahora entrego mi vida, diga, entrego mi vida a Jesucristo. Quiero conocerte, Señor. Quiero, Señor, salvación. Quiero tu presencia, vivir en tu presencia aquí y en el más allá.
No como dice Apocalipsis, separados de mí para siempre. No, Señor. No, no, no. Me aparto de la mentira. Despacho el pecado de mi vida. Vamos, díselo. Despacho el pecado de mi vida. Me aparto del fraude, me aparto de la mentira, me aparto de la hipocresía, me aparto de la desobediencia. Quiero tu aprobación. Dígale, quiero tu aprobación, Señor. Oh, Señor, aquí está mi vida, entrego mi vida y quiero que seas el Señor. ¿Te animas a decirle eso? No de labios para afuera, sino de corazón. Quiero que seas el Señor, el dueño absoluto, que tomes el control absoluto de toda mi vida. Pensamientos, emociones, sentimientos, palabras, de cada área de la sexualidad, de mis emociones, de cada área de mi vida. Que seas el Señor.